Olá, muito buenos dias a todos os hermanos de la Iglesia Presbiteriana San Marcos em Copiapó e a todos os amigos que nos escuchan. La gracia del Señor sea sobre vosotros. En esta série de devocionales, cuidado con los falsos maestros, que está en la segunda carta de Pedro, capítulo 2, de los versículos 1 al 9. Los versículos de hoy son del 6 al 9, que dice lo siguiente: Y se condenó por destrucción a las ciudades de Sodoma y Gomorra, reduciéndolas a ceniza, poniéndolas de ejemplo a los que habían de vivir impiamente, y libró al justo Lot, abrumado por la nefanda conducta de los malvados, porque este justo que moraba entre ellos afligía cada día su alma, viendo y oyendo los hechos inicuos de ellos. Sabe el Señor librar de tentación a los piadosos y reservar a los impíos para ser condenados y castigados en el día del juicio. Que Dios nos bendiga con esta palabra. En esta serie de devocionales con el tema La destrucción de los falsos maestros, ya en los devocionales anteriores ilustramos el fin de los falsos maestros, comparándolos con los ángeles caídos y luego con el mundo antiguo. Hoy tomaremos como ilustración un caso aún más específico, que es la destrucción de Sodoma y Gomorra, que está en el versículo 6. El apóstol Pedro usa el relato de Génesis 18 y 19 para dar otro ejemplo del juicio de Dios sobre los falsos maestros y su fin repentino, como lo menciona en el versículo 1 de este capítulo 2. Y para saber un poco de lo que Dios declara de los moradores de Sodoma y Gomorra, veamos Génesis 13:13, que dice: Mas los hombres de Sodoma eran malos y pecadores contra Jehová en gran manera. Con eso, en primer lugar, Pedro afirma que los falsos maestros eran tan duros de corazón cuanto los moradores de Sodoma. Judas, acompañando a Pedro, afirma que ellos se habían entregado a la prostitución siguiendo a la carne. Judas, versículo 7. Los hombres de Sodoma y Gomorra se entregaban a prácticas inmundas, iniquidad con impureza, segundo Pedro 2, del 7 al 8. Es muy interesante considerar la palabra iniquos o obras de iniquidad en el versículo 8. Obviamente, comparando con lo que Pedro está mencionando de las ciudades destacadas, ¿qué podría ser iniquidad? Y es una pregunta interesante. ¿Qué podría ser iniquidad si la ley de Dios aún no había sido dada a los israelitas? ¿En qué se basa entonces la iniquidad de aquellas personas? Esta iniquidad hacía referencia a todas las obras que eran contrarias a la naturaleza, o sea, eran contrarias al orden natural establecido por Dios de todas las cosas. En Romanos 1, 24 al 27, el pecado común de Sodoma y otras ciudades era el sexo desordenado, o sea, no natural, o sea, contrario a la naturaleza, como la sodomía o la homosexualidad. Pecados claramente condenados en las Sagradas Escrituras, Levítico 18, 22, Romanos 1, del 24 al 27 y 1 Corintios 6, 9. En el versículo 6, Pedro afirma que Dios condenó a aquellas ciudades por estos pecados, y con esto él quiere decir que los falsos maestros y sus seguidores tendrán el mismo fin repentinamente. En segundo lugar, luego de citar estos tres ejemplos de juicio que ciertamente vendrá, Pedro hace una aplicación lógica en el versículo 9. Dios guarda a los injustos para el día del juicio. Los falsos maestros pueden parecer exitosos con eso, y muchos incluso le pueden seguir a ellos, pero al fin serán condenados. Su juicio, según Pedro, está siendo preparado ahora mismo, afirma Pedro en 2 de Pedro 2, versículo 3. Pero es muy interesante que nosotros aún consideramos. Vamos a hacer un contraste entre los falsos maestros y sus seguidores con los verdaderos hijos de Dios. Ellos,
falsos maestros e sus seguidores serão destruídos repentinamente. Já los hijos de Deus temos todos uma herência em Cristo preparada para nós. 1 Pedro 1:4. Não esperaremos e não vamos esperar juízo de Deus, senão que esperamos sua venida em glória para resgatar-nos desta instância de viver incluso contemplando o pecado. Vamos contemplar solamente a santidade e a glória de Deus. Que Deus nos bendiga com sua palavra.